En el libro de Daniel capítulo 3 podemos encontrar la historia de estos tres jóvenes llamados Ananías, Misael y Azarías. Pero en ese tiempo el rey Nabucodonosor les había cambiado el nombre. Ananías le puso como nombre Sadrach, a Misael, Mesac, Azarías, Abednego. La historia de estos tres jóvenes tal vez ustedes ya la han escuchado en repetidas ocasiones, pero la vamos a analizar, la vamos a escudriñar a la luz de la palabra para que sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Y la historia inicia diciendo que los judíos estaban bajo el reinado del rey Nabucodonosor y que este rey en esos tiempos mandó edificar una estatua de oro muy grande. Y dice la palabra que todos tenían que arrodillarse ante esa estatua al sonido de la música. Se tocaba una bocina y al escucharla todas las naciones y las lenguas tenían que arrodillarse ante esta estatua. Y el que se negara a hacerlo, pues iba a ser echado al horno de fuego ardiendo. Amén. Entonces dice la palabra que así se realizó la estatua, se tocaba la bocina, al sonido de esta música, las personas se arrodillaban ante esta estatua, pero entonces ahí hubo unos hombres que en su corazón pues querían acusar a estos jóvenes hebreos y fueron ante el rey y le dijeron, ¿sabes qué? Existen unos jóvenes hebreos que ellos no adoran a los dioses que tú has ordenado que adoren, entonces ellos no se arrodillan. Entonces el rey se molestó mucho, se enojó, dice la palabra que se enojó mucho y los mandó traer. Al estar ante su presencia, el rey les realizó estas preguntas, les dijo, no, pues es verdad que ustedes no están adorando a mis dioses, ustedes no están adorando ni honrando a mi Dios. Entonces después les dice, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamborín, del arpa, el salterio, el samperio y todos los instrumentos de música se pongan y adoren a la estatua que he hecho? Les pregunta el rey Nabucodonosor. Y luego les advierte, porque si no lo adoran, les dice, entonces pues van a ser echados al horno, les dice, ¿verdad? Y en el horno les dice el rey, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Les dice, les recalca, el rey les recalca a estos jóvenes. Pero los jóvenes, muy lejos de atemorizarse con las advertencias, las preguntas y las acusaciones que se estaban haciendo en su contra, ellos se mantuvieron firmes, amén. Ellos le contestaron al rey y le dijeron, pues no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, les dijo, ¿verdad? Entonces ellos no se doblegaron y no se arrodillaron ante esa estatua que el rey había mandado construir. Entonces el rey se enoja y pide que el fuego sea calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Amén. Entonces él en su ira pidió que 7 veces más fuera calentado el horno para echar ahí a los jóvenes. Y estos jóvenes los atan, dice la palabra, de sus manos, de sus pies, y son echados al fuego ardiendo. También dice la palabra que cuando los jóvenes estaban en el horno, el rey pregunta que no fueron a tres a los que echaron al horno y le contestan que sí. Y él responde, pues yo veo a cuatro, dice, yo veo a cuatro. Y el aspecto del cuarto, dice, es semejante a hijo de los dioses, ¿verdad? Después dice la palabra que sacan a los jóvenes y que ni siquiera sus ropas olían a fuego, amén, porque Dios los libró. Y entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, y que envió, dice, a un ángel y los libró.
y libró a sus siervos. Amén. Porque ellos prefirieron pues ser fiel a su Dios, dice Nabucodonosor, antes que obedecer el edicto del rey, y Dios los libró. Y aquí en esta palabra que las escrituras nos relatan, podemos reflexionar en varios puntos, jóvenes, que me gustaría que ustedes también reflexionaran, ya que, por ejemplo, en Daniel 3:7, las escrituras nos mencionan que estos jóvenes, aunque todos se estaban arrodillando ante esta estatua que el rey había mandado construir, dice ahí la escritura, las lenguas y los pueblos, las naciones se arrodillaban ante esta estatua y obedecieron ese edicto. Ellos aún cuando todos lo estaban haciendo, ellos se negaron a hacerlo. Eran tres jóvenes y se negaron a hacerlo, aun cuando mucho pueblo lo estaba realizando. ¿Y qué nos deja como enseñanza eso? Pues que tú como joven, adolescente, cristiano, te vas a encontrar en ciertas situaciones en tu vida en las que a lo mejor ves que todo el mundo lo hace, pero ¿qué es lo que hemos platicado siempre? Que esta parte muy importante, que aunque todo mundo lo haga, como muchas veces lo repiten ciertos jóvenes, ciertas personas, dices, es que es normal, todo el mundo lo hace ahorita, todo el mundo em, ve novelas, todo el mundo tiene conversaciones antisonantes, todo el mundo viste cierta ropa, o las jovencitas ya en la actualidad se visten de cierta manera. No porque todo el mundo lo esté haciendo significa que esté bien lo que hacen, o no porque todo el mundo lo haga quiere decir que Dios ya lo acepte, porque dice la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces, lo que lo que las escrituras nos enseñan sigue vigente. Aún en este 2020 en el que estamos viviendo, que muchos le llaman tiempos modernos, en los que muchos dicen, es que eso ya no se usan. Tú síguete guardando como joven cristiano de Dios, aunque veas que todo mundo lo hace, no significa que aunque todo mundo lo haga, esté bien, amén. Entonces, yo te invito para que, aunque todo mundo lo hagas, tú te sigas conservando para el Señor, amén. Otro punto que también quisiera que reflexionáramos es en Daniel 3:17, cuando ellos fueron cuestionados por el rey. Ellos le contestaron al rey cuando les dijo, no, pues que van a ser echados al horno. Ellos le dijeron, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno, del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará, le contestaron estos jóvenes. ¿Y qué significa esto? Estos jóvenes tenían muy claro a qué Dios ellos le estaban sirviendo, amén. Estos jóvenes conocían al Dios al que ellos adoraban. Ellos lo conocían, ellos conocían el poder de su Dios en el que ellos habían confiado. Ellos sabían que el Dios en el que ellos habían confiado y al que ellos adoraban, ese Dios tenía poder para salvarlos de ese fuego, era lo suficientemente poderoso para guardar sus vidas, y aunque no lo hicieran, decían ellos, nosotros no nos vamos a rendir ante esa estatua. Sin embargo, ellos sabían que Dios los iba a respaldar ante esa decisión de confrontar al rey y a sus edictos. Ellos confiaron en Dios. Entonces esto nos invita a nosotros a conocer profundamente el poder y la majestad del Dios al cual adoramos. Amén. Porque ese Dios al que ellos adoraron es el mismo Dios al cual tú y yo adoramos. Es el mismo Dios el que actualmente está vigente. Es el Dios viviente, el que tiene poder, dice la palabra,
sobre la vida, porque Él fue el que nos dio la vida, amén. Entonces, Él tenía el poder para guardar la vida de estos jóvenes. Ellos estaban perfectamente conscientes del que el Dios en el que ellos habían confiado tenía poder para guardar sus vidas, porque Dios tiene poder sobre la vida misma, amén, porque Él es vida, porque Él resucitó. Ya después a ellos no les tocó ver la resurrección de Cristo. Sin embargo, ellos confiaban en el poder, en el Dios, y conocían al Dios al que ellos estaban sirviendo. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué significa esto, jóvenes? Esto significa que no debes de tener miedo a las amenazas que alguien te pueda hacer, aun cuando estas amenazas tengan que ver con tu vida aquí en la tierra, así como esos jóvenes. Ellos no tuvieron miedo aún del rey. Era el rey, no era cualquier persona la que los estaba amedrentando, el que los estaba amenazando. Les estaba diciendo, pues, ¿sabes qué? Si no se postran ante mi Dios, esta estatua que yo mandé a hacer, pues los voy a echar al fuego. Sin embargo, ellos no tuvieron miedo del rey. Cumplieron esta palabra que dice Mateo, en la cual dice que debemos de tener miedo al que tiene el poder de echar nuestra alma al fuego. ¿Y quién tiene al infierno? Dice nuestra alma y nuestro cuerpo al infierno, dice la palabra. ¿Y quién es el que tiene ese poder? Pues nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él va a juzgar nuestra vida aquí en la tierra. Él es el que tiene el poder de juzgar la vida de cualquier persona que esté aquí en la tierra y después parta de aquí de la tierra. Él va a ser el que nos va a juzgar, amén. Entonces estos jóvenes tenían muy claro quién era más poderoso, en quién ellos habían creído, quién era el Dios al que ellos adoraban y alababan, y se sentían confiados aún en la circunstancia que ellos estaban viviendo. Esto nos debe de invitar a nosotros a afirmar nuestra fe, a hacerla más fuerte, a confiar más en Dios, a conocer más a Dios, a conocerlo, a que en nuestro espíritu caiga la grandeza del Dios al que hemos decidido seguir, al Dios al que hemos decidido creerle. Amén, porque van a venir circunstancias en nuestras vidas en las que vamos a necesitar estar parados sobre la roca. Amén. Entonces, ahorita no sabemos qué vaya a pasar después de esta pandemia, no sabemos qué giro vaya a dar el mundo ante esta situación que estamos viviendo actualmente, pero lo que sí sabemos y debemos de tener muy claro es que debemos de tener nuestra fe firme, debemos de estar sustentando nuestra vida en la palabra de Dios. Amén. Después en Daniel 3:28 y 29, el rey Nabucodonosor reconoce la grandeza de nuestro Dios y lo confiesa públicamente. Amén. Y aquí el rey que se presentó ante estos jóvenes como una autoridad imponente reconoció que el Dios de estos jóvenes los había guardado de aquel peligro y mandó decretar que todo el que dijera blasfemia en contra de Dios, de Dios de estos jóvenes, nuestro Dios, que fuera pues descuartizado y su vivienda fuera hecha un muladar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta parte? Ya para terminar, jóvenes, ¿qué es lo que con lo que podemos concluir? Que muchas veces a lo mejor se levantan contra ti amigos, conocidos, incluso hasta familiares, los cuales te cuestionan, pues, ¿en dónde está tu Dios cuando tú estás pasando por alguna circunstancia difícil? Los cuales te dicen muchas veces, quien no ha escuchado esas frases que te dicen, mira, y eso que eres cristiano, y mira, y eso que tú crees en Dios, y te está pasando esto o esto otro. Yo te invito a que no escuches esas voces, que la voz
que escuches siempre más fuerte en tus situaciones difíciles sea la voz de Dios, amén. Porque así como ellos ven que a lo mejor estás en una situación difícil, a lo mejor los que estaban alrededor de estos jóvenes dijeron, mira, ya los echaron al horno de fuego y eso que ellos creen en su Dios, que muy poderoso. Pero así como vieron que los echaron al horno de fuego, así mismo miraron cómo Dios los salvó y aún y sus ropas olían a fuego. Entonces, de esa misma manera en la que a lo mejor muchas personas apuntan a tu vida y te cuestionan cuando estás en la circunstancia difícil y te empiezan a cuestionar y a decir cosas que a lo mejor buscan desanimarte, aún esas personas, como te digo, que han buscado a lo mejor tu mal o que se han querido burlar de ti o que les hubiera parecido mejor que tú hubieras desmayado, aún esas personas van a ver a través de tu vida quién es el Dios en el que tú has confiado y cuál es su grandeza. Amén. Porque dice la palabra de Dios que Dios no deja a sus hijos solos. Dice que Él nos va a acompañar hasta el fin. Amén. Y también dice su palabra que he envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue en pan. Y esa es una de las muchas promesas que Dios nos hace y la cual nosotros nos tenemos que tomar de ellas y muchas otras promesas que vienen en la escritura en la que nos dice que nosotros somos de gran estima para Dios. Entonces yo te invito a que no te arrodilles ante ningún Dios ajeno, que no tengas ningún Dios y que nada en tu corazón ocupe el primer lugar, sino Dios, porque el primer lugar en tu corazón debe de ser exclusivamente para Dios. Ni siquiera los familiares, ni siquiera muchas veces nuestros dioses no son como los ídolos que tienen otras personas, sino que nuestros dioses se pueden convertir en nuestros pasatiempos, en los deportes, en los videojuegos, en los programas de televisión, en los amigos, en el trabajo, los jóvenes que ya trabajan, o en la escuela, los jóvenes que todavía están estudiando, en los bienes materiales, en algún celular, alguna ropa de moda. Puede haber muchas cosas que quieran convertirse en nuestros dioses, pero recuerda que siempre Dios es el que tiene que tener el primer lugar en nuestro corazón. Amén. Ni personas, ni objetos, ni ninguna otra cosa debe ocupar ese lugar, porque nada va a llenar el vacío en nuestro corazón, en nuestras vidas, más que la presencia de Dios. Amén.